Bienvenidos sean todos a la respuesta al doctor Armando Alducin, titulada ¿Enseñan los adventistas del séptimo día que Cristo entró en el santuario celestial en 1844? Repito, ¿enseñan los adventistas del séptimo día que Cristo entró en el santuario celestial en 1844? En el video titulado Los Adventistas, Armando Alducin, en los minutos 5:42 al 6:08, el doctor Armando Alducin dice lo siguiente: los adventistas del séptimo día, o sabatistas, enseñan que Cristo entró en el santuario celestial en el año 1844. ¿Qué cosa dice la Biblia? Hebreos capítulo 6. Vuelvo a repetir, enseñan que Jesucristo entró en el santuario celestial en 1844. Bien, allí termina la declaración del doctor Alducin. En esta ocasión, no es nuestro propósito tratar el tema del santuario, lo relacionado con la fecha de 1844 y lo que creen los adventistas en torno a esa temática, santuario en 1844. Nuestro único propósito en este video es el hacer llegar una pregunta, solo eso, al doctor Armando Alducin. La pregunta es la siguiente: ¿puede usted citar una sola fuente de los adventistas del séptimo día, libro, folleto, video o lo que usted tenga bien, donde diga que creen los adventistas del séptimo día que Cristo entró al santuario celestial en 1844? ¿Puede usted ofrecer por lo menos una sola declaración que por lo menos dé una mínima idea de que los adventistas del séptimo día enseñan lo que usted expresó y se tomó el tiempo para repetir, a fin de dejarlo claro, a saber que Cristo no entró al santuario celestial sino a partir de 1844? ¿Que eso es lo que creen los adventistas? Para efectos de información, para quienes estuvieron en esa exposición del doctor Alducin y de quienes vean la misma en YouTube, dejamos a continuación lo que creen los adventistas del séptimo día en cuanto a cuándo entró Cristo en el santuario celestial. A manera de aclaración, lo que creen los adventistas en torno a la fecha de 1844 y su relación con el pase de Cristo del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial es tema para otro estudio y no es el tema implicado en la pregunta al doctor Alducin. Temas distintos, aunque relacionados, y por lo tanto temas para ser tratados por aparte en otra ocasión. A manera de introducción a las declaraciones que siguen, todas de fuentes adventistas, es importante decir que los adventistas del séptimo día siempre han creído y siguen creyendo que Cristo nuestro Señor entró al santuario celestial después de su resurrección y ascensión, y no en 1844. Algunas declaraciones, entre muchas, que así lo indican. Leo de Teología, Fundamentos Bíblicos de Nuestra Fe, tomo 4, Apia y Gema Editores, México, 2006, página 122. Dice así: en Hebreos, el santuario celestial es real. Cristo entró allí después de su ascensión. Capítulo 4, versículos 4 al 16, capítulo 9, 24 y 10, 12.
y está realizando allí una obra sacerdotal. 7:27 de Hebreos. Los tres textos aquí citados como evidencia para los adventistas de que Cristo entró al santuario celestial después de su ascensión, lo que dicen es lo siguiente. Hebreos 4:14 al 16. Por tanto, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El segundo texto citado es Hebreos 9:24, que dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y el tercer texto es Hebreos 10:12, que dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Qué curioso. Hay aquí tres textos ofrecidos en esta fuente de autoría adventista del séptimo día en demostración bíblica de que Cristo entró al santuario celestial después de su ascensión. Pero en la exposición mencionada tenemos a este señor diciéndonos que los adventistas enseñan que Cristo entró al santuario celestial en 1844. ¿Quién le habrá dado la información al doctor Alducin? ¿O de dónde toma este caballero sus datos para impartirlos en sus exposiciones? Otra declaración de la misma obra, siempre refiriéndose a la carta a los Hebreos, dice, se describe a Cristo como llegando al santuario celestial por primera vez después de su ascensión y estando en él después de obtener la redención eterna. Página 128. Y en la página 129 dice, entró en el santuario celestial para ministrar en favor de su pueblo. 6:20 y 9:24. En su ascensión comenzó a cumplir las funciones típicas de los servicios diarios del santuario terrenal. La siguiente fuente de autoría adventista del séptimo día a la que hacemos referencia es Las hermosas enseñanzas de la Biblia, de Publicaciones Interamericanas, de 1982, la edición. Este libro se escribió muchos años atrás con el propósito de ser usado como manual de estudio de las doctrinas adventistas del séptimo día. Y en la página 245, en referencia a la ocasión en la que nuestro Señor asciende al cielo y entra al santuario celestial después de su resurrección, dice así: el símbolo se había encontrado con la realidad simbolizada. La sombra había dado con la sustancia. Cristo, el gran sacrificio, había sido muerto. E iba a emprender ahora su ministerio como nuestro gran sumo sacerdote en el santuario celestial. La obra sacerdotal en el santuario terrenal era una figura de la obra de Cristo en el santuario celestial. Nótese aquí cómo con total claridad es enseñanza de los adventistas del séptimo día que Cristo entró al santuario celestial después de su ascensión, no en 1844. El libro citado es más que claro al decir que Cristo iniciaría ahora, después de su muerte y ascensión, su ministerio celestial. Otra vez, todo indica que el doctor Alducin se anima a exponer sobre creencias que él mismo desconoce. Esto tiende a darse cuando lo que se usa como fundamento para una exposición es lo que se escucha de alguien
que quizá lo escuchó de otro o alguien, o lo que se encuentra en Google o en un periódico de la zona donde se vive, no sé. Lo que sí sé es que no se ve bien este estilo en un doctor en el campo bíblico. Pero hoy día pareciera que ya los títulos de posgrado, contra los que no tengo nada porque estoy incluido en ese campo, y si no he concluido mi doctorado es por no haberme podido costear las últimas materias que me faltan, pero no tengo nada contra eso. Pero sí, es lamentable que muchas de las exposiciones de algunos doctores actuales ya no reflejan la seriedad teológica que se supone que representan dichos títulos, con sus excepciones, por supuesto, y excepciones considerables, donde las exposiciones y libros de algunos doctores ponen muy en alto a la institución que los doctoró. Nuestro más profundo respeto para ellos. Pero sí es una realidad que hoy día, como repito, con sus excepciones, cualquiera pareciera poder obtener fácilmente un doctorado. Lastimosamente, quienes más sufren los efectos de tal situación son los receptores de las exposiciones en tales casos o los lectores de sus libros. Es bueno, por lo tanto, ser más cuidadosos en nuestra receptividad a lo que escuchamos o leemos. Lo mejor en esto es no olvidar a los bereanos, que aún ante un Pablo con toda la autoridad y respeto que eso implicaba, toman tiempo para confirmar si lo que les hablaba era realmente así. Y el gigante apóstol, en vez de reprenderlos, los elogia por su precaución. ¿Cuánto más ahora, donde todo mundo es apóstol y doctor? Debiéramos actuar más sabiamente. Siguiente fuente de autoría adventista del séptimo día que señala que Cristo entró al santuario celestial después de su ascensión y no en 1844. Clásicos del Adventismo, tomo 16, El santuario y la expiación, estudios bíblicos, teológicos e históricos. Frank B. Holbrook, editor. IAPA, primera edición, 2019, página 224. Dice así: la teología adventista del séptimo día ha enseñado que el ministerio de Cristo en el lugar santo del santuario celestial comenzó en su ascensión. Esto está en armonía con la presentación del Apocalipsis, que muestra a Cristo como primogénito de los muertos, ministrando entre los 7 candelabros, haciendo alusión a Apocalipsis 1. Y sigue diciendo, y junto al altar de oro tras su entronización. Y en la página 232, el mismo documento dice, la primera fase del ministerio de Cristo comenzó en su cesión, su entronización después de su resurrección. Apocalipsis 1, 5 y 18. Siguiente obra. Clásicos del Adventismo, tomo 17. La doctrina del santuario, un enfoque histórico. Frank B. Holbrook, editor, IAPA, 2019, apéndice E. Dice así: la doctrina de Cristo como sumo sacerdote nuestro en el santuario celestial nos aporta certeza y esperanza. Dio significado a la vida de los pioneros de la Iglesia Adventista del séptimo día y sigue siendo un campo fructífero para nuestra contemplación y nuestro desarrollo espiritual. Esta enseñanza distintiva fue reafirmada en la Declaración de Creencias Fundamentales adoptada por el Congreso de la Asociación General en Dallas en abril de 1980. Nuestra continuada convicción fue expresada allí como sigue: hay un santuario en el cielo, el verdadero tabernáculo que el Señor erigió y no el hombre.
En él ministra Cristo en favor nuestro para poner a disposición de los creyentes los beneficios de su sacrificio expiatorio ofrecido una vez para siempre en la cruz. Cristo llegó a ser nuestro gran sumo sacerdote y comenzó su ministerio intercesor en ocasión de su ascensión. Bien, con esta declaración concluimos. No porque no haya más, sino porque creemos que son suficientes. Corresponde ahora al doctor Alducin dar, aunque sea una sola fuente de autoría adventista, donde se diga que los adventistas enseñan que Cristo entró al santuario celestial en 1844. Esto sí tiene a bien hacerlo. Si no, no es preocupación para nosotros. Lo que nos preocupan son sus oyentes. Por ahora, bendiciones y hasta la próxima. El video al que hemos hecho referencia es el video número 1.